Saludos, les habla el profesor Raymond Rosa Ávila. En esta ocasión vamos a estar trabajando cómo utilizar la regla de la cadena para realizar derivadas. Así que demos comienzo. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero hacer referencia al libro de texto que estamos utilizando. Es el de Stewart J. 2008 Calculus Early Transcendental edición 6. Bueno, hecho la correspondiente referencia bibliográfica, vamos a dar comienzo con lo que sería la regla de la cadena. Esta temática se encuentra en la sección 3.4, la página 197 del libro de texto. Bien, yo voy a estar explicando lo que es un poco el aspecto teórico. Dice que si tenemos una función g que es diferenciable, o sea que le podemos realizar la primera derivada con respecto a lo que sería x, y además de eso tenemos también una función f que también se le puede realizar la primera derivada a una función g de x. Entonces vamos a tener una función compuesta. Por lo tanto, yo puedo decir que f es igual a f composición de g. Por lo tanto, decir f composición de g pues sería lo mismo que decir f de x igual a f de g de x. Digamos que esa función que hemos llamado g de x, en este caso, la sustituyo dentro de la función original. Y decimos que es diferencial, o sea, se le puede realizar la primera derivada con respecto a x. Pues en todo caso que esa condición se pueda desarrollar, pues entonces la primera derivada de esta composición sería la siguiente: sería f' de x igual a la primera derivada de la función con respecto a la segunda función que voy a estar citando, en este caso g de x, multiplicado por esa segunda función que se llama g de x. Le realizaríamos la primera derivada. Y es aquí que tendríamos lo que sería nuestra regla de la cadena. Con esta regla, pues entonces nosotros podemos realizar la primera derivada de aquellos casos donde se nos dificulte aplicar las reglas iniciales, las básicas, como son las reglas de potencia, la regla que se utiliza para cuando es un escalar, o cuando es la derivada de x de x, que es 1, cuando tenemos por ejemplo el power rule, la regla de la potencia. Ahora también está lo que sería dentro de la misma regla, lo podemos visualizar utilizando la notación de Leibniz. Leibniz desarrolló lo siguiente: digamos que y es igual a una función f con su variable u, y que esa función u a su vez es g de x, y muy importante que ambas de las funciones se le puede realizar la primera derivada. Pues podemos decir que la primera derivada de y va a ser igual a la derivada de y de u, o sea, en otras palabras, la primera derivada de la función que yo tengo en términos de y, que en este caso sería la primera derivada de esta función en términos de u, y la multiplicaría por la primera derivada, que en este caso u es igual a g de x, pues sería du de x. Por lo cual prácticamente estoy aplicando el mismo concepto, pero dándole un enfoque utilizando lo que sería la notación de Leibniz. Bien, ahora
Otro detalle importante es que decir de y de x es lo mismo que decir la primera derivada de y, pero también es lo mismo que decir f' de x. O sea, todo lo que nosotros tenemos aquí prácticamente es lo mismo. Entonces, esto es importante porque hay ocasiones en que hay libros que lo representan de una manera y otras ocasiones que lo representan de otra forma. Bueno, repasando un poquito lo que son las operaciones de composición de función, ¿verdad? De donde fue que originamos el implemento de lo que sería nuestra regla de la cadena, que fue basada, ¿verdad?, en la primera derivada de una composición de funciones. Pues les comento algo. Mire, en realidad cuando hablamos de composición de funciones, aquí estoy haciendo un pequeño paréntesis, lo que se trata es lo siguiente. Yo tengo la función f, composición de g. Prácticamente lo que estoy haciendo es sustituyendo una segunda función dentro de la primera función. Importante recalcar que cuando nosotros decimos f nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una función f de x, o cuando decimos g nos estamos refiriendo a una función g de x. Por lo tanto, sería lo mismo que decir que f mayúscula de x es igual a f, que sería la primera función evaluada con la segunda función. Bueno, eso prácticamente es un repaso a grosso modo de lo que serían las composiciones de funciones. Ahora, ya en esta etapa vamos a trabajar con el primer ejemplo. Y digamos que tenemos aquí, ¿verdad?, el ejemplo número 1. De hecho, estoy citando el ejemplo número 1 del libro de texto. Y me dice que encuentre, en este caso, f' de x. If, ¿verdad?, me dice que f mayúscula de x es igual a la raíz de x al cuadrado más 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que me pide el ejercicio. Fíjense que el ejercicio me está pidiendo la primera derivada. Así que para yo realizar esa primera derivada, pues yo necesitaría decir, bueno, f' de x, esa sería mi primera derivada, sería d de x, y aquí voy a poner colchete, o puede ser paréntesis, de todo lo que yo tengo aquí. Fíjense que yo tengo f mayúscula de x es igual a raíz de x al cuadrado más 1, así que voy a escribir aquí adentro raíz de x al cuadrado más 1. Bien, y cierro en este caso colchete. Así que en principio ese es el primer paso que vamos a hacer. Utilizando la regla de la cadena, pues vamos a necesitar establecer lo que sería f de u y lo que sería u. En nuestro caso, vamos a ir aquí y fíjense que en nuestro caso f de u vendría a ser raíz de u, donde u va a ser igual a la segunda función que voy a crear, que sería, la voy a llamar en este caso g de x. ¿Y qué va a contener u? U va a ser todo lo que está dentro de la radical. Por lo tanto, me quedaría que sería x al cuadrado más 1. Bien, una vez ya nosotros tenemos esta primera parte, lo que hemos hecho es simplemente fraccionar, o sea, descomponer esta raíz de x al cuadrado más 1 en dos funciones. Lo que sería la primera función,
que en este caso sería f de u, y la segunda función que sería u, que a su vez vendría a estar representada por g de x. Así que comenzamos con la primera parte y vamos a resolver por la primera derivada de f de u. Por lo tanto, la primera derivada de f de u, pues me quedaría que sería prácticamente como tenemos aquí, f de u, f' de u sería de u, ¿de qué? Bueno, de la raíz de u, que es lo que yo definí como, recordemos, ¿verdad? Que eso yo lo había definido ya como f de u. Aquí. Bien, solo que en este caso yo estoy realizando la primera derivada. Así que por eso es que, como es la primera derivada, incluyo d de u. Ahora, tal vez usted se preguntará, ok, pero ¿y por qué de u? ¿Por qué estoy utilizando de u y no de x? Bueno, porque fíjese que siempre que voy a derivar, en este caso, nosotros vamos a derivar con respecto a la variable u. Por lo tanto, mi derivada va a ser con respecto a u. Así que cuando yo derivo esto, me queda d de u. Es lo mismo decir raíz de u que decir u a la 1 medio. Tal vez usted se preguntará, bueno, ¿y por qué es eso? Bueno, vamos a repasar un poquito aquí a la extrema derecha. Fíjese que la raíz n de a la m es lo mismo que decir pues a la m sobre n. Entonces, fíjese que en este caso m sería 1 y n sería 2. Si yo lo expreso en exponencial, pues me quedaría a la 1 sobre 2. Así que también fíjese que siempre que tengamos raíz de a es igual a la 1 medio, claro, por lo que habíamos comentado aquí. Así que por esa razón es que me queda expresado de esta forma. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que yo pueda utilizar el Power Rule, porque con el Power Rule yo puedo resolver esa derivada. Así que vamos a recordar que el Power Rule, de hecho lo voy a comentar aquí para beneficio de todos. ¿Qué es el Power Rule? El Power Rule no es otra cosa que decir de x a la n, o sea, la primera derivada de x a la n de x va a ser igual, déjenme aclarar esto un poco, de x a la n va a ser igual a n x a la n menos 1. Bien, entonces fíjense que ahora nosotros pues vamos a implementar esta regla, la vamos a implementar en esta operación y tendríamos que sería f' de u igual a n, que sería 1 sobre 2 u a la 1 medio menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque recuerde que estoy aquí realizando una resta, que de hecho tengo que aclarar aquí un poco. Me quedaría n a la menos 1. Entonces por eso es que usted ve que yo tengo aquí el 1 medio menos 1. Lo único que yo he hecho es sustituir en todo momento, porque en nuestro caso n, observe que nuestra n era 1 medio y fue lo que sustituimos aquí. Y el menos 1, pues n menos 1 sería entonces lo que tenemos aquí, 1 dividido
1 medio menos 1. Bien, yo creo que ya con eso aclarado, pues podemos continuar. Ahora, cuando usted resuelve esta operación de 1 medio menos 1, la solución le va a dar negativo 1 medio como potencia. O sea, en otras palabras, u a la negativo 1 medio sobre 2. Ahora, siempre que tengamos un negativo en la potencia, fíjese que aquí, ¿verdad? Vamos a ir aquí un momento. Tengo a la negativo 1. Eso es lo mismo que decir 1 sobre a. Por lo tanto, si nosotros aplicamos esa misma propiedad a la operación que estamos desarrollando aquí, pues es por eso que la raíz de u va a quedar en el denominador, porque yo hice dos operaciones. La primera, bajar al denominador la u, pero ¿qué sucede? Como la u es negativa, pues queda en el denominador o sea, en este caso u a la negativa 1 medio, al ser esa potencia negativa, baja el denominador. Pero a su vez, yo tengo una fracción de potencia. Esa fracción de potencia va a ocasionar que de a la 1 medio retorne nuevamente a raíz, ¿verdad? Si utilizo esta propiedad que estoy comentando aquí, pues quiere decir que me va a quedar entonces la raíz de u. Y el 2, que ya el 2 lo tenía aquí, simplemente lo único que hice fue reescribirlo aquí como coeficiente de raíz de u. Así que ya nosotros hemos resuelto la primera parte de este ejercicio. Ahora vamos a lo que sería la segunda parte. En la segunda parte nos quedaría resolver g de x, pero específicamente ¿qué? G' de x. Importante que ya nosotros sabemos qué es g de x, porque originalmente habíamos encontrado esa segunda función, que es lo que está contenido dentro del radical. Por lo tanto, evidentemente este es u. Así que si realizamos la primera derivada de g de x, o sea, g de x sería igual a d de x colchete x al cuadrado más 1, cierro colchete. Estaría realizando la primera derivada de todo lo que es g de x, que a su vez también viene a ser u, porque es la segunda función que he identificado. Para resolver esto, realizamos la primera derivada del primer término, luego la derivada del segundo término, y me queda entonces d de x al cuadrado de x más d de 1 de x, y todo esto se va a convertir a cero, porque la derivada de una constante o un escalar siempre va a ser cero. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar lo que sería el power rule en este primer término, porque ya el segundo término se eliminó. Aplicando el power rule, que ya nosotros lo habíamos comentado hace un momento acá, ¿verdad? Cuando hablamos del power rule, la regla de potencia, pues nos quedaría entonces g' de x igual. ¿Cuánto es la n en este caso? Fíjese que la n es 2, por lo tanto escribo 2 aquí y escribo 2 aquí. 2 menos 1 en la potencia. Por lo tanto me queda entonces 2x a la 2 menos 1 sería que 2 menos 1 es 1, así que la potencia aquí no se escribe y me queda 2
X. Ya finalmente voy a comentar algo. Ya nosotros encontramos lo que sería voy a borrar aquí un poco para que podamos entender esto un poco mejor. Ya nosotros encontramos en la primera parte lo que sería esta parte, si podemos decirlo así, de la fórmula para hacer, para utilizar la regla de la cadena. Y realicé también la segunda parte de la fórmula de la regla de la cadena. Aquí hay un signo de multiplicación, o sea, ese punto es multiplicación. Así que ahora lo único que me falta es de la primera parte multiplicar por la segunda parte. Por lo tanto, primera parte multiplicada por la segunda parte. Como ya nosotros habíamos encontrado que nuestra solución había sido la que tenemos aquí, esta solución es de mi primera parte y la segunda solución que tengo aquí es de mi segunda parte. Ahora lo único que tengo que multiplicar son parte 1 y parte 2, pero tenemos que tener cuidado porque U es que X al cuadrado más 1. Entonces sustituimos todo. Fíjense que entonces al final, final solution, como le puse aquí, solución final, tendríamos F mayúscula primo de X es igual a 1 sobre 2 raíz de U, que ya lo teníamos, ¿verdad? Por 2X, que también lo teníamos. Fíjese que aquí esta fue la primera parte y aquí la segunda parte. Eso va a ser igual a ¿qué? A 1 dividido entre 2 raíz de X al cuadrado más 1, porque ahora lo que yo hice fue sustituir lo que era U, recordando que U era igual a X al cuadrado más 1. Multiplicamos por 2. Fíjense que 2 cancela con el 2. O sea, este 2 cancela con este 2. Y me queda X dividido entre raíz de X al cuadrado más 1. Entonces, bueno, finalmente la solución quedó como F' de X igual a X dividido entre raíz de X al cuadrado más 1, y hemos encontrado la solución del ejercicio. Bien, y si nosotros utilizáramos la notación de Leibniz, que es como yo lo expresé aquí, pues sería prácticamente realizar lo mismo que acabamos de comentar, donde Y va a ser igual a FU. En nuestro caso FU es la raíz de U. U va a ser igual a G de X. En nuestro caso, como vimos en la primera parte, X al cuadrado más 1 sería lo que sería U. Por lo tanto, si hacemos la notación de Leibniz, ¿qué nos queda? Primera derivada de Y es igual a de Y de X, pero de Y de X a su vez es de Y de U multiplicado por du de X. Así que si hacemos la primera parte,
Fíjese que fue exactamente lo que habíamos hecho, ¿verdad? Lo único que ahora le estamos dando el enfoque de Leibniz. Entonces tendríamos dy du, que sería ¿qué? du, nuevamente colchete raíz de u. Bueno, ustedes, yo les incluí la referencia aquí. Por referencia ya habíamos hecho esta operación, nos dio 1 sobre 2 raíz de u. Vamos a la segunda parte del ejercicio. Fíjense que sería entonces que du dx. Entonces la derivada de du, o sea de u, la derivada de u sería d de x al cuadrado más 1. De igual manera, por referencia, ¿verdad? Toda esta operación nos dio 2x. Ahora lo que hacemos es unirlo. dy de x va a ser igual a ¿qué? La primera parte, 1 sobre 2 raíz de u, multiplicado por la segunda parte, que sería 2x. Y finalmente, bueno, el resultado que obtuvimos, ¿verdad? Que fue x dividido entre raíz. Voy a aclararlo aquí, por aquí. X dividido entre la raíz de x al cuadrado más 1, obteniendo el mismo resultado, que sería x sobre raíz de x al cuadrado más 1. Así que utilizando ya sea la notación de Leibniz o composición de funciones, que es la fórmula que vimos al principio, podemos entonces encontrar la primera derivada de una función, en este caso compuesta. Y también pues ahora pues les voy a pedir, ¿verdad?, que practiquen, porque la práctica es muy importante. Y les voy a dejar por aquí una asignación. Tenemos el primer ejercicio, sería y igual a seno de 4x. Fíjense que en este caso u, le estoy dando unos hints ahí, u va a ser igual a 4x. Yo sé que este ejercicio usted lo puede resolver sacando el coeficiente, encontrando la primera derivada de x, pero use la regla de la cadena para que practique. Entonces, en el segundo ejercicio, y es igual a raíz de 4 más 3x. De igual manera le doy un hint que u va a ser 4 más 3x. ¿Ok? Y en el último ejercicio pues solamente le voy a decir, ¿verdad?, que es y igual paréntesis 1 menos x al cuadrado elevado a la 10. Y ese, bueno, eso se lo dejo a ustedes. Así que muchas gracias a todos por apoyar esta iniciativa, por apoyar mi canal, y espero pues que sea de beneficio para todos. Será entonces hasta el próximo video. Bye bye.